Vale, pues vamos a ir arrancando. Antes de nada, me gustaría daros la bienvenida y las gracias por quedaros esta tarde en una hora tan estupenda como es la de la siesta para apostar por venir a esta charla. Yo le dije a un compañero que iba a venir a hablar de sesgos hoy y me dijo, oye, pues podrías, en vez de dar la charla que tenías previsto, te propongo un nuevo título que es Desierto urbano sobreviviendo la calima, pero hace una tarde de puta madre, así que creo que voy a volver a la idea original y vamos a hablar de sesgos, sobre todo porque si no la organización a lo mejor le molesta un poco ya que lleva tanto tiempo en el programa, ¿no? ¿Vamos a tener un problema con el este? ¿En serio? Ahí está. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a todos los organizadores y organizadoras de este evento, porque ya hacía mucho tiempo que no estaba de manera presencial en auditorios como este, y la verdad que siempre es un gustazo pues, volver a encontrarme con la gente, aunque bueno, pues, vayamos con la mascarilla todos puestos, ¿no? No es lo mismo que en la pantalla. Mi nombre es Irene, como ya os han comentado, yo soy socióloga especializada en psicología social y en comunicación y comportamiento humano. Ahora mismo trabajo como responsable de talento y marca en Kairos DS y os dejo mi Twitter, soy bastante pesada en Twitter, ya os voy adelantando, por si acaso veis esta charla en referido y queréis que continuemos la conversación en redes sociales. Y lo dicho, que me alegro mucho de poder veros, aunque sea con la mascarilla puesta, porque esto de hablarle a una pantalla, la verdad, no me estaba terminando de convencer. Antes de avanzar sobre esta charla, creo que es interesante que hagamos un pequeño aviso, ¿vale? Por si acaso. En primer lugar, quiero deciros que hoy vamos a hablar desde el lado de la psicología social. Yo es en lo que más especialista soy. No me considero realmente una experta en sesgos, ¿no? Vamos a hablar mucho desde la parte de la sociología organizacional, no tanto desde la psicología conductual o cognitiva. Por eso os digo que si el tema de los sesgos es algo que os interesa, antes o después de esta charla, no penséis que esta va a ser ni la mejor que vais a escuchar sobre el asunto, ni la única que deberíais necesitar. Pero creo que con lo que vamos a comentar hoy os puede ayudar a entender y a reflexionar sobre situaciones cotidianas en el día a día. ¿Por qué al final decidimos dar esta charla? Bueno, pues que para mí sí que es importante que entendamos que las personas que saben de psicología al final son las psicólogas y los psicólogos. Yo soy socióloga, es lo primero que os he dicho, no me considero para nada experta. Porque a veces nos leemos un libro de management y ya parece que somos, ¿verdad?, psicólogos todos y que sabemos gestionar equipos de puta madre, y no siempre es así. Vamos a empezar definiendo qué es eso de los sesgos, ¿no? Y para eso me gustaría empezar con la teoría del iceberg. No voy a profundizar en este tema, pero quería más o menos que tuvierais en la cabeza que muchas veces cuando nos autoanalizamos, identificamos como en esa superficie lo que nosotros le mostramos al mundo, hablamos de nuestras conductas, se ven nuestras actitudes. Si rascamos un poco más, encontramos en lo que somos hábiles y en lo que no, cuáles son nuestras creencias, cómo elegimos ver el mundo, que están basadas muchas veces en nuestros propios valores. ¿Veis? Hay una parte como mucho más superficial, pero podemos seguir rascando. Os voy a dejar, compartiré las slides con la organización para que os las haga llegar, porque si esto es algo que os interesa, creo que hay algunos autores que, por supuesto, como os decía, saben mucho más que yo. Pero me parece interesante utilizar esta idea para que entendamos que los sesgos, algo que es muy difícil cambiar, está muy profundo ahí en el fondo de este iceberg. ¿Qué son los sesgos? Bueno, los sesgos son efectos psicológicos que causan una alteración en la manera en la que nosotros percibimos y procesamos la información. Y eso al final pues, hace que tengamos una distorsión, ¿no? Y al final interpretamos esa información de una manera diferente a como realmente es. ¿Qué ocurre? Los sesgos de los que vamos a hablar hoy son los de tipo social, ¿vale? Que son los sesgos de atribución. Luego voy a contar de qué va esto, que si no hay mucho texto y es un poco rollo. Con lo que os tenéis que quedar es que con estos sesgos lo que hacen es que nos perturban muchísimo en la manera en la que interactuamos con otras personas, no solamente en nuestra vida personal, sino también en el curro. Para mí esta imagen vale más que 1000 palabras, ahí lo tenéis, ¿no? Muchas veces nos vienen los hechos, algo que debería ser objetivo, y lo que nos ocurre es que nuestro propio pensamiento, nuestras propias creencias, sesgan esta información.
¿Cómo funcionan exactamente los sesgos? Bueno, aquí viene el primer ejemplo. Veréis, esto es un ejemplo tontísimo que me enseñaron a mí en la carrera, es como súper básico, ¿no? Para entender cómo funcionan esos sesgos sociales de atribución. Imaginaos que habéis quedado a las 9:30, tenéis una reunión, ¿vale? Y mirad qué hora es. Es mega tarde. Y la persona con la que habéis quedado es una persona que no os termina de caer muy bien. Pues lo primero que piensas es, esto es un impresentable, no tiene ningún respeto. No te paras a pensar que pueda ser por otra cosa. Sin embargo, cuando esa persona que llega tarde es alguien que nos cae bien, pensamos, hostia, a lo mejor está en un atasco. ¿Por qué son importantes los sesgos de atribución? Porque algunas veces nos ayudan a que nosotros estamos poniendo el foco, en vez de en la persona, en las cosas que ocurren a su alrededor. No la culpamos, tratamos de exculparla entendiendo el entorno, ¿no? Al final, dependiendo de cuál sea nuestro sesgo o nuestro prejuicio sobre esa persona, responsabilizaremos al contexto o al individuo. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? ¿Por qué los sesgos son tan complicados, como he dicho antes, están ahí tan arraigados? ¿Sabéis cómo funcionan los pensamientos y las cosas que pensamos y aprendemos? Cuando hacemos siempre algo de una misma manera, dibujamos, venga a pasar por un sitio, venga a pasar por un sitio, lo que hacemos es que creamos caminos, ¿vale?, entre nuestras neuronas. Eso llamamos al procesamiento heurístico, es un procesamiento automático, por eso cuando conducimos pues ya no nos paramos a pensar en todo lo que nos han enseñado en la autoescuela, sino que hemos automatizado ese proceso. El procesamiento heurístico se genera, como os digo, cuando desde que somos muy pequeños, en ese proceso de socialización primaria, tú ves a tu madre que agarra el bolso más fuerte cuando pasa frente a una persona sin hogar. O cuando escuchas a tu padre hablar de una clase social o de un grupo de personas de una manera despectiva. Tú empiezas a asociar determinado comportamiento a determinados perfiles. Eso al final obviamente tiene mucho que ver con tus propias motivaciones, no solamente emocionales, sino lo que consideramos que está bien y mal, que es lo que comentábamos antes, esas creencias, ¿no? ¿Puede cambiar esto? Sí, y lo hace. La influencia social hace que, aunque seamos adultos, sigamos cambiando muchas veces nuestra manera de pensar las cosas y pensamientos que teníamos automatizados pueden, de alguna manera, evolucionar. Por ejemplo, tú vas a la oficina y tu jefe no lleva mascarilla. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Me la quito? ¿Me la dejo? Al final, por mucho que nosotros tengamos sesgos, muchas veces esa influencia social nos puede obligar o nos fuerza a actuar de una manera o de otra. ¿Y en qué se basan estos sesgos entonces? Bueno, como decíamos, en esa sinapsis del cerebro y en dónde ponemos el foco de atención, si en la persona o en el entorno. ¿Y esto cómo nos afecta en el día a día nuestro curro, vale? Bueno, pues tenemos que tener clarísimo que todo esto es una cuestión de percepción, de cómo entendemos nosotros que funcionan las cosas. Y esto en el trabajo exactamente cómo se aplica. Bueno, pues yo os presento a Verónica, ¿vale? Esto que vamos a ver de Verónica se puede aplicar a cualquiera de vosotras y vosotros, a cualquiera. Y si os paráis a pensar y analizar, creo que esto es un ejercicio muy interesante para entender cómo nuestros propios sesgos o los de las personas que nos rodean y deciden nuestro futuro profesional en el trabajo nos pueden afectar de alguna manera. Verónica tiene una autopercepción. Verónica se ve de una determinada manera. Si tú le preguntas a Verónica, oye, Verónica, ¿cómo eres? Verónica tendrá una serie de adjetivos, ¿no?, para describirse. Esa es la manera en la que ella se percibe a sí misma. La manera en la que nosotros creemos que somos no siempre es la misma que proyectamos al mundo. A lo mejor nos hacemos los duros y por dentro somos muy blanditos, o al revés. Pero efectivamente, esa manera en la que nosotros nos proyectamos influye mucho en cómo nos percibe el resto de personas que trabaja con nosotros. ¿La percepción social importa? Claro que sí, porque dependiendo de cómo nos perciban, seguramente nos llevemos de una manera o de otra con otras personas. ¿Sabéis que es una movida? Que no solamente importa la percepción social, también importa la percepción corporativa, que es cómo te ve tu jefa o tu jefe, cómo te ve la organización, qué oportunidades de crecimiento te va a dar y qué tipo de rol te está asignando, porque dependiendo de esa percepción corporativa, yo tendré una función o un rol u otro. Y eso puede hacer que la vida de Verónica sea bastante jodida o un camino de rosas. Y por eso creo que es importante que reflexionemos sobre que la manera en la que nosotros decidimos proyectarnos y la manera en la que nos perciben, como decía antes, está muy condicionada por esos sesgos. Los sesgos empiezan
desde el principio de los tiempos, es decir, fijaos, desde el proceso de selección, yo trabajo también dentro de la parte de selección, a mí me ocurre que muchas veces escucho a un manager que me dice voy a contratar a esta persona porque me recuerda a mí cuando era joven. Eso, hostia, macho. Ahí tenemos el primer sesgo, damos oportunidades de entrar a personas que nos recuerdan a cómo éramos. Pero una vez que estamos dentro de la empresa pasa también. Yo en el día a día tiendo a trabajar mejor o a tratar mejor incluso dentro de mi equipo a las personas con las que tengo cierta afinidad. Eso no es justo para con las personas con las que a lo mejor no encajo tanto, pero es verdad que yo puedo hacer más fácil el día a día de las personas con las que, oye, pues me llevo mejor, ¿no? Y, un segundo, que se me ha pasado, en el caso de la promoción igual, yo voy a decidir subirle el sueldo o cambiar de rol a una persona que por su afinidad o por la manera en la que yo valore sus soft skills o sus valores, sé que va a tener más oportunidades. Por esto es tan importante que seáis conscientes de qué es lo que piensa la gente de vosotras y vosotros. Y tenéis que ser muy conscientes de qué es lo que proyectáis. Vamos a hablar de ejemplos diferentes de sesgos, ¿vale? Y de cómo creo yo que podemos intentar combatirlos, aprender de ellos y usarlos en nuestro beneficio para poder crecer. El primero de ellos es el sesgo de confirmación, o como yo le llamo, el sesgo del timeline de Twitter. ¿Os acordáis cuando comprabais el periódico? Cuando venía en tren hacia acá, había un tío todo emocionado diciendo he comprado un periódico en papel, hacía que no lo compraba un montón de tiempo. Y me ha recordado, cuando yo estudiaba en el colegio había pilas y pilas de periódicos para que tú cogieras el que te gustaba, ¿no? Cuando entras en la facultad. Y dependiendo de la facultad había una pila que se acababa antes que otra. Porque leemos a la gente que piensa igual que nosotros. En nuestro timeline de Twitter tenemos bloqueada a la gente de la que no queremos saber cosas. Y leemos personas que reafirman nuestras ideas. Por eso todo lo que vemos son confirmaciones de nuestro sesgo. Esto ocurre muchísimo en las sectas. ¿Por qué hay tantos terraplanistas? Porque los terraplanistas hablan con terraplanistas y se retroalimentan todos y al final pues toda la Tierra es plana. ¿Y esto cómo se puede evitar? Bueno, la verdad que es bastante jodido, ahora lo vamos a ver. Hay una cosa del sesgo de confirmación que a mí me hace bastante gracia. ¿Habéis visto el meme este? Voy a volver a ponerlo. Lo de una vez que has visto una cosa luego ya no puedes dejar de verla. Pues este sesgo funciona igual. Si os fijáis, yo aquí ya no puedo dejar de ver en la manzana la lechosa. Y aquí que alguien venga a decirme a mí que ese conejito no tiene un problema de vigorexia. Sin embargo, como os decía, contra los sesgos se puede luchar. En este caso, el sesgo de confirmación, lo que deberíamos intentar para saber cómo salir de ahí, ¿no?, es leer otros periódicos, por ejemplo, y tratar de analizar datos cuantitativos de fuentes diversas, no siempre de las mismas. Tenemos otro sesgo importante que es el de la profecía autocumplida, ¿vale? Robert King hizo un estudio sobre este sesgo que lo que hacía era, definir que hay personas que, a las que etiquetamos de una manera o nos etiquetamos a nosotros mismos pensando que nuestro futuro va a ser X, el que sea, con una seguridad aplastante y con eso condicionamos el futuro. ¿Alguien de aquí ha visto la serie Ozark? Vale, hay una familia que es la familia Langmore, que según ellos tienen la maldición de los Langmore, ¿no? Cada vez que tienen una mínima oportunidad de mejorar en su vida, dicen, no, nosotros no podemos mejorar, no podemos tener un buen trabajo, no podemos tener amigos fuera de nuestra familia porque somos Langmore. Y estamos abocados a esto, ¿no? No podemos salir de aquí. ¿Cómo podemos reducir las profecías autocumplidas? Bueno, pues escuchando, dando oportunidades y dándonos oportunidades a nosotros mismos, porque muchas veces también nos cortamos las alas o se las cortamos a la gente de nuestro equipo. Existe, y esto es muy frecuente en los managers, algo que se llama la maldición del conocimiento. No solamente la tienen los managers, la gente que sois más senior también la tenéis, que es cuando asumimos que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos algo, no recordamos cómo era nuestra vida antes de saberlo. Yo conozco una cosa, pues no me imagino cómo tú no conoces esto. Claro, esto es un problema, ¿no? Porque muchas veces exigimos a nuestro alrededor que tengan una serie de información o que actúen de una determinada manera sin haberles dado todo ese contexto. Para evitarlo, tenemos que
tratar de pensar que no podemos suponer que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros. Hay que medir ese conocimiento pidiendo feedback, dando contexto después de una reunión, etcétera, etcétera. Más cositas. ¿Sabéis cuál es el síndrome del impostor? ¿A que sí? Por eso no os lo voy a contar, porque siempre se cuenta en estas charlas. Pero hay otro que es lo opuesto, que es el efecto, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque no sé si es alemán o inglés, el Dunning-Kruger ¿vale? Bien. Esto pasa cuando ya llevas un tiempo trabajando y de repente llegas a una teoría y dices, pues es que soy la puta ama en esto. Y tenemos un sentimiento de superioridad que no es real, es porque realmente no sabemos tantísimo. Me gusta mucho esta representación de este sesgo, ¿no? Parece que cuanta más confianza tenemos en nosotros mismos, aunque realmente no tenemos ese conocimiento, ¿no? Y que a medida que somos conscientes de lo que no sabemos, baja esa autosuficiencia, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de evitar este sesgo? Bueno, pues tomando menos decisiones basándonos en nuestra propia autoevaluación, escuchando más lo que la gente tiene que decir que nosotros. Esto se relaciona mucho con el siguiente, que es el principio de reactancia. Bueno, esto está, no sé si convivís con adolescentes, o hace poco que lo habéis dejado de ser, que esto es lo de hacer lo contrario a lo que nos dicen los padres. Porque nos lo dicen los padres. El principio de reactancia lo que dice es que sentimos que se amenaza nuestra libertad de elección por algunas personas en concreto solo, porque esto nos dice lo mismo otra persona y sí le hacemos caso. En las empresas pasa igual. Si nos lo dice el jefe, vaya puta mierda. Si nos lo dice un compañero que ha llegado nuevo, oye, qué cosa más guay, ¿no? Y por eso ocurre, ¿no? Porque tenemos identificadas algunas personas a las que preferimos no escuchar, no importa si la idea es buena o no lo es. Por eso, si queremos luchar contra este sesgo, deberíamos pensar si esas objeciones que estamos poniendo están relacionadas con nuestro ego o no, o objetivamente son buenas o malas ideas. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguien de aquí juega juegos de mesa modernos? Muy bien, muy bien. Vale, no mucha gente. Vale, yo soy muy friki de los juegos de mesa, ¿vale? Tengo un problema. Y de hecho, el síndrome del costo hundido, el sesgo del costo hundido, yo lo llamo el sesgo de Kickstarter. Ahora os cuento de qué va esto, ¿vale? El sesgo del coste hundido, esto os ha pasado seguro que os ha pasado. Un proyecto que es la hostia, no sé qué, le metemos dinero, le metemos personas, le metemos pasta, y ves que aquello no va a funcionar. Y tú lo sabes, pero dices, ¿pero cómo corto ahora? Con todo el esfuerzo y todo el dinero que estoy poniendo yo ahí. El coste hundido se da cuando tomamos decisiones de mantener algo que es súper incierto pensando en todo lo que ya hemos perdido. Pues con Kickstarter pasa lo mismo. Kickstarter es una plataforma en la que tú puedes financiar un juego, una plataforma de crowdfunding, ¿no? Y tengo un amigo que hace un par de años, 3 años, se metió en el Tainted Grail, ¿vale? Que es este cajote que costaba 200 euros, un montón de miniaturas, un montón de cosas, y cuando le llegó a su casa no le gustó. Y yo le dije a mi amigo, Jorge, tío, ¿por qué no lo vendes? Me dijo, sí, hombre, con lo que me ha costado. Y lo bien que quedan las fotos en Instagram, si esto no lo tiene nadie. ¿Qué pasa? Que al final, como os decía, nos llegamos a abandonar un proyecto porque ya hemos invertido en ello, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de solucionar esto? Bueno, pues practicando el desapego, ¿no? Aprendiendo a cortar, separando nuestras emociones de nuestras decisiones. Pero, ¿y todo esto por qué pasa? Si yo estoy leyendo esto y me estoy dando cuenta de que efectivamente esto me ocurre, mira, esto también lo he vivido, esto le pasa a mi niño, ¿por qué si aún somos conscientes de que existe el sesgo como tal, no nos podemos librar de él? Bueno, pues por una pelea que existe en nuestro cerebro, en el que toda esa parte del iceberg que estaba tan profunda, ¿vale?, que tiene relación con las creencias, eso está muy arraigado, eso supone nuestro status quo. Cuando llega alguien y nos dice que lo que tenemos es un sesgo, se pronuncia una disonancia cognitiva. Llega algo que es diferente a lo que realmente tenemos planteado. Y nuestro cerebro está programado para que nadie joda el status quo. Y por eso esta incompatibilidad entre esas nuevas creencias, nuevas ideas, y lo que nosotros creíamos ya, muchas veces nos impide avanzar. Lo que hacemos es entonces buscar excusas, ¿no?
Esto es un fotograma de la segunda temporada de Fargo, no sé si os suena o habéis visto la serie, en la que el sheriff le está contando a Peggy que sabe perfectamente que la ha liado pardísima, que se ha encargado a este, al otro, al de más allá, y Peggy dice que no. Y ella sabe que se está equivocando, pero se lo están diciendo y ella sigue empeñada. Tenemos un caso clarísimo aquí de disonancia cognitiva. Nos encontramos con que algo de manera objetiva nos está diciendo que algo no funciona y nosotros seguimos empeñados en que tenemos que mantener nuestro sesgo y nuestra forma de pensar. ¿Y entonces qué hacemos? Pues básicamente la respuesta es que estamos jodidos, porque esta charla no tiene un final feliz, ya os voy avisando. Sí que es verdad que es muy importante que nos conozcamos. Por una parte es fundamental que identifiquemos cuál es nuestro iceberg, lo que hablábamos antes. Tengo que saber y tengo que tener clarísimo e identificar cuáles son mis valores y sobre ellos qué tipo de creencias estoy dirigiendo o estoy creando. ¿A qué partido político estoy votando? ¿Cómo trato a la gente junior cuando entra? ¿Cómo trato a mis padres? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis compañeros? Como os decía, aún así esto no tiene un final feliz, aunque lo conozcamos y tratemos de ver todos los puntos de vista respecto a la misma idea, es puto imposible deshacerse de los sesgos, pero es importante saber que están ahí, para que cuando yo empiece a tratar mejor a una persona de mi equipo o le dé más posibilidades de promoción que a otras, al menos reconozca que lo estoy haciendo por mi sesgo, no porque efectivamente y objetivamente esa persona es mejor que la otra. Y ya termino, que además es que hace un solazo, se está genial ahora en la calle. No putéis a la siguiente charla, por favor. Yo sé que se está muy bien, pero vamos a portarnos bien. ¿Este es el fin? Pues sí, yo ya voy a ir despidiéndome in Spanish. Aún así, yo sé que queda muchísimo por comentar, porque el tema de los ojos, como os digo, es muy complejo. Ya os aviso que yo no soy experta en la parte de neurociencia ni en biología, pero sí que, como os adelanto, creo que ese tipo de situaciones seguro que se han dado en vuestras oficinas o en vuestras casas, ¿no? Así que si os apetece, pues podemos compartir alguna situación. No sé si os sentís identificado con alguno de los sesgos que hemos mencionado. Yo me siento identificada con muchos. Y estoy convencida de que, bueno, pues que queda muchísimo más por aportar aparte de esta charla. Así que nada, yo de momento me despido, os doy las gracias y si tenéis cualquier pregunta, lanzadla. Gracias. Nos pregunta el compañero sobre cómo identificar efectivamente esos sesgos, ¿no? Porque si los tenemos muchas veces antes de llegar a la disonancia cognitiva, nos seguimos empeñando en que sesgo eso no es. Eso no es sesgo, eso es la pura realidad. Pues se consigue preguntando. Muchas veces la autoevaluación es muy complicada, porque tenemos esas creencias tan arraigadas que es muy difícil reconocer efectivamente dónde está el problema, ¿no? Y aquí este es un ejercicio que normalmente funciona mejor si lo hacemos con otra persona. Un orientador, un psicólogo, alguien que nos pueda ayudar desde fuera a ver situaciones diferentes y, pues eso, oye, en esta evaluación, ¿a quién has decidido poner una performance mayor? A fulanito. Y no será porque te vas de cervezas los jueves con fulanito, pues a lo mejor no, y a lo mejor sí, ¿no? Es imposible ser completamente objetivo, sobre todo en temas de soft skills, pero sí que es verdad que con la ayuda normalmente de un tercero es como nos ayuda a vernos como desde fuera, ¿no? Y así tratar de averiguar cuáles son esos sesgos, ¿no? Y cuáles tenemos y cuáles no.